Y bueno, este texto tal vez suene un poco cliché. De hecho, me resuena algunos de los vídeos que puede haber por internet, de los tantos que hay. Pero lo cierto es que mi faceta de escritora, si así puede llamársele, que tiende más hacia la dramaturgia y la poesía o la metáfora, también a veces salen textos así. Textos que además me confrontan con partes de mí que tal vez muchas veces no están del todo integradas. Y con integración no me refiero a tener que adiestrarme y ser como todos o dejar de serlo, porque en el fondo nadie es como nadie. Y bueno, hay aquí una paradoja siempre muy interesante a la que puedes volver muchas veces a lo largo de tu vida y no encontrar una respuesta certera, ¿no? Más allá de lo que la espiritualidad o cualquier religión o cualquier texto filosófico o tu propia voz te diga. Porque al final entiendo que el significado no reside dentro de lo que la misma paradoja plantea, sino en tu sentir y forma de experimentar el mundo, que es una verdad silenciosa, de la que también hablo en este texto. Y como decía, pues este texto pues confronta con esas partes que a su misma vez ahora están ciertamente reconciliadas, al menos en este vídeo, porque bueno, aquello que puede sonar muy tópico o simple, muchas veces es una manera también de llegar a los oídos de todo el mundo y de una forma directa, sin tener que deshumanizar las propias vivencias, porque hay ciertas vivencias que no te hacen menos ni más que nadie, ¿no? Entender que todos estamos en el mismo camino, independientemente de la edad y de la experiencia, y que nadie nos salva del error, pero que en realidad no es un error, que nadie nos salva de la experiencia de vivir, ¿no? Y es una manera de entender esto que tanto habréis escuchado, de que al final el camino, las experiencias no nos definen, ¿no? Y que muchas veces desde nuestra propia autosugestión y formas de querer vernos reflejados en todo, en los libros que leemos, en las películas, la mayoría de las cosas que nos suceden, que esto está también muy arraigado con la culpa, cosa que hablo en este texto, no tienen que ver con nosotros. Tal vez no traen un aprendizaje o algo que de alguna manera tengamos que entender o algo que haya que arreglar, sino que son simplemente experiencias. Experiencias que, de nuevo, no definen nada, simplemente pasan como pasa un coche por la mañana por debajo de tu casa o como oyes un pájaro cantar, ¿no? Pero es en la medida en la que te involucras racionalmente con esa experiencia y la haces tuya, solo por haber sido partícipe, es en esa medida en la que sufres, porque crees que tiene algo que ver contigo. Y sí, obviamente tiene algo que ver contigo porque tú fuiste el que viviste la experiencia, pero que tú hayas vivido la experiencia no significa que seas la experiencia, solo has sido un observador de ella. Y en el momento en el que haya experiencias que sí, que nos toquen de una manera más comprometida, ¿no? U otro tipo de aspectos, ahí sí podemos pararnos y hacer una revisión interna, ¿no? Pero en realidad esta percepción yo creo que es la que también cambia la manera de relacionarnos y la que hace que salgamos de esa especie de jungla en la que creemos que todo lo que nos reflejan otros tiene que ver siempre con nosotros, porque muchas veces el mayor equívoco es creer que esto es así, ¿no? Y que esta especie de reflejo siempre tiene algo que enseñarnos y a veces simplemente el mensaje es tan sencillo como solo párate y observa o aprende a observar desde tu quietud, impasivo. Y impasivo no quiere decir indiferente o sin involucrarte con las circunstancias que hay alrededor, sino simplemente
aprender a formar parte, ¿no? Y esto también lo dije en un texto que guarda una metáfora que luego explico, que habla sobre esta misma enseñanza, ¿no? Pero bueno, poniendo en contexto, ahora me he ido un poco por las ramas, tocando diferentes temas que hay de trasfondo con un tema que es muy cotidiano, ¿no? Que es cuando alguien dice, pero es que a mí me gustaba, ¿no? Y está la típica amiga que sale en, en los reels de Instagram o cosas así, ¿no? Y te dice, pero ¿cómo dices que te gustaba esta persona así, bla, bla, bla? Pues ahí viene, ¿no? Entonces empieza así. Creo que me gusta. Creo que me gusta. Pero, ¿cómo te puede gustar una persona que no te ha priorizado en ningún momento? Que cuando expresabas tus emociones las infravaloraba, se ponía a la defensiva. Y cuando abogabas o tenías la genial idea de abogar por tus necesidades, explicándolas de forma honesta, clara y sencilla, se enfadaba, haciéndote sentir culpable o responsable de lo que sucedía entre vosotros o vosotras. Una persona que ponía el peso de la relación encima tuyo, emocionalmente hablando, pero después daba las cosas la vuelta para hacerte creer que lo que hacías nadie te lo había pedido, y así de nuevo quedar tú como la persona responsable, intenso o intensa, o que no sabe gestionar emociones solo por el hecho de estar involucrado o involucrada en la relación y dispuesto a trabajar y crecer con un enfoque en acompañaros desde la honestidad y la conciencia. ¿Cómo podía gustarte una persona que no te dedicó ni un minuto de su tiempo, a la que tenías que pedirle para veros, y cuando os veíais apenas eran 10 minutos, porque estaba muy ocupado o ocupada, y ya se iba? O que el 50% de las veces que os veíais era porque mayoritariamente hacías esfuerzos para ir a verle o a verla a su lugar de trabajo o a cualquier otro lugar en el que pudieras encontrarle, darle una sorpresa por su cumpleaños y otras tantas cosas. ¿Cómo podía gustarte una persona que cuando le contabas que no te sentías bien o pasabais periodos de distancia, no se dignaba a preguntarte cómo estabas o trataba de poner de su parte para arreglar las cosas, para hacer que de alguna forma los engranajes encajaran? ¿Cómo podía gustarte una persona que con total crueldad y firmeza te decía que no eras su prioridad y priorizaba a personas que incluso le mentían o jugaban con él o con ella, con su tiempo y con sus necesidades básicas? ¿Cómo podía gustarte una persona que realmente en tiempos de distancia no trabajaba en su interior ni reflexionaba y volvía siempre con las mismas actitudes, esperando que tú fueses él o la que tomase decisiones, hicieses o deshicieses? ¿Cómo podía gustarte una persona que realmente no se hacía responsable, pero sí hacía las cosas exactas y correctas para manipularte y hacerte quedar como que sí era responsable de su parte? ¿Cómo podía gustarte una persona que volvió a detonar ataques de ansiedad que hacía tiempo no tenías, llantos, y a su misma vez permitiste que te distrajera de la paz que habías conseguido después de salir de situaciones tan complejas? Una persona que no agradecía todos los momentos que lo escuchaste o la escuchaste y le acompañaste e incluso aconsejaste desinteresadamente.
¿qué tenía de bueno esto? ¿Qué es lo que realmente te gustaba? Que hablabais mucho, tal vez, vía telemática, pero siempre era todo cuando él o ella quería o podía. Que tal vez te escuchaba y había buenas conversaciones de vez en cuando. Que tal vez de vez en cuando te regalaba una sonrisa o una palabra de elogio. Incluso tal vez las que menos una caricia para que no te fueras, para que te quedaras, para que siguieses siendo presa o preso del dolor de esa persona, del cual no pretendía y no se haría cargo mientras tú estuvieses cuidándolo o cuidándola. Porque en el fondo no había nada que pudiera decirte conversacionalmente que fuera de tu interés. Sus actitudes nunca fueron recíprocas. No te hacía sentir validado o validada ni cuidado emocionalmente o seguro. Había más ansiedad y discusiones que paz y calma. Te veías obligado o obligada a huir o tomar espacios o distancias con intención de sostener la relación porque cada vez te sentías más y más agotado emocionalmente. Agotado o agotada de explicar emociones que nunca fueron escuchadas ni empatizadas y que, más que por ti, eran para mejorar el vínculo. Agotado o agotada de excusas continuadas, de gestos defensivos, de simplemente saber que cuando no te eligen, no importa que de vez en cuando te digan que te tienen cariño. Que cuando no te eligen no importa que parezca que ellos tienen la misma visión de vida, porque tal vez la diferencia es que tú sí demostraste entereza, compromiso, empatía y amor en un camino dedicado al otro por medio de tu amor propio y humildad. Y eso no lo supieron ver. Porque tal vez tú sí demostraste en actos y palabras coherencia verbal y compromiso espiritual, emocional, mental. Compromiso con tu camino, que se ve reflejado en tus relaciones con el medio. Y con espiritual me refiero a la intención de la autocrítica, del respeto mutuo, del valor, de la gratitud, de querer hacer de una oportunidad un universo compartido. ¿Por qué ibas a cargar tú con miedos, inseguridades y aspectos emocionales que no te pertenecían? En efecto lo hiciste porque creíste o seguías creyendo que para que te quieran debes ser tú quien se haga responsable de lo tuyo y de los demás. Lo hiciste porque tenías fe de que esta vez sería diferente. Y asumir que no era así removía tus estructuras internas, volviendo a la famosa culpa, ampliada por el tipo de personas que te hacen creer que algo está mal en ti, cuando en realidad la mayoría de las veces no era tanto contigo, sino con el otro. Cuando realmente aquí no había ningún aprendizaje, solo una experiencia más en la que arriesgas, te abres y a veces no sale como esperas y toca seguir caminando. Lo cierto es que no te equivocaste. Esta vez no. Tú no elegiste por orgullo o miedo a estar solo o cualquier otra causa. Elegiste de corazón y con conciencia. Pero tal vez no era la persona adecuada. No era la persona adecuada para trabajar y compartir a tu lado. Tal vez no merecía el lugar que tú querías ofrecerle en tu vida. Y con esto no pretendo que desestiméis a esa o a otras tantas personas, ni tampoco en que os comparéis, sino que entiendas, que entendamos, que entendáis que tú te estabas viendo
Estabas en un camino de reconocimiento interno. Él o ella tal vez todavía no habían lidiado con sus demonios, tal vez seguían jugando con ilusiones y probablemente su camino sea diferente al tuyo. Tuyo, camino de verdad y de amor propio. Suyo, quién sabe lo que deparará. Pero de nuevo desde el amor. No guardes rencor en el alma ni en la conciencia. Enfádate si quieres, porque a veces duele. Pero esto de nuevo no es para desestimar a nadie, porque te hablo a ti, esto se trata de ti, sino para que entiendas y recuerdes que no eres culpable de que las cosas sucedan. En este caso, porque cuando uno está abierto verdaderamente a la experiencia, se expone al mundo, sabiendo que cosas van, cosas vienen, que las cosas pasan y la mayoría no nos pasan a nosotros, aunque algunas sí nos remuevan. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia de esta experiencia a otras? Que esta vez sientes paz, si está o no está. Que no reclamas, no buscas. Pero no por orgullo, sino porque estás alineado o alineada con tu verdad. Una verdad silenciosa que no necesita de gritos para hacerse notar. Y sí, por último te diré que el dolor es inevitable. Y esto tal vez también lo hayas escuchado por la famosa frase de el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Porque el precio de estar vivo también implica dolor. Dolor que tiene una mezcla de paz muy interesante cuando estás en el camino correcto, que no es otro que tu camino. Cuando estás simplemente vivo, abierto a la experiencia, sin mayor expectativa que lo que ésta tenga que darte. Y no te diré por eso que no tengas derecho a enfadarte, que tal vez alguna vez juzgues sus señales a quien sentiste que te hizo daño, cuando tu única intención era compartir. Tampoco te diré que hiciste todo bien, porque no se trata de justos o pecadores, sino de elecciones. Tú te elegiste a ti y lo hiciste incluso mientras permanecías en sitios donde no te elegían de la misma forma. ¿Sabes por qué? Porque esta, como tantas otras, te han enseñado una cosa que hacías sin darte cuenta, porque es imposible hacerla con una intención determinada: vivir despierto. Y ay, querido amigo, amiga, los que caminan con el alma y los sentidos no pueden evitar lo inevitable. Así que llora, o enfádate si quieres. Hoy sabes que formas parte. Y creo que ese es el llanto de reconocimiento más bonito que puede existir. El llanto que elogia y agradece a la vida el estar vivo.
el llanto que se convierte en mar, que se reconoce océano, y que no lucha contra el océano por estar en movimiento, por pasar a través de puertos o alrededor de ellos, y porque haya barcos que decidan navegar en su superficie, tal vez porque quieran disfrutar de sus vistas. Que tú no tienes la culpa de ser vida, ni la vida tiene la culpa de que las cosas se sucedan dentro de ella. ¿Cómo podría gustarte? No te gustaba. Te gustaba la experiencia de vivir. Te gusta la experiencia de vivir. Tú no quieres experiencias a medias, las quieres completas. Te gustan las sombras, las luces, la lluvia y el sol. Te gustan las estrellas, pero también el olor a tierra. La integridad. Porque si antes no te veías, ahora te ves en todas tus formas, y eso hace que aprecies y abraces todas las de los demás. Aunque claro, apreciar se puede hacer de muchas formas, a veces de lejos, a veces de cerca. Y muchas veces elegirte implica apreciar de lejos. Y eso no le quita belleza, tal vez le otorga una belleza especial, que solo comprende el que camina. Por eso, esta experiencia en concreto no tiene una gran enseñanza, no hay nada que debas escarbar esta vez, no hay nada que debas recomponer en ti. El resultado está en esa paz que sientes, de la que hemos hablado. Así que ama, que ya lo estabas haciendo, y abraza tus experiencias, que no hace falta que te lo recuerde. Porque paradójicamente, haciéndolo, estabas honrándote a ti y a tu camino, con todo lo que viniera y seguirá viniendo. Tú no eres un orador pasivo. Tú eres amor activo en todas sus formas, amor activo y expansivo. Nos vemos por el canal.